Tú y yo estamos escalando nuestras propias montañas, pero tal vez desde mi montaña alcanzo a ver algo que te ayude a ti a seguir subiendo. Y tú ves algo que me ayude a mí. Mi nombre es Hannah y te doy la bienvenida a My Healthy Mind Project, donde hablamos de salud mental desde mi experiencia como humana y psicóloga. ¿Nos acompañamos? Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio. El día de hoy me vas a acompañar con esta vocecita porque como te lo conté en el episodio número 24, la verdad es que ando súper ronca de enfermita. Entonces, pues vamos a andar así. Aquí tengo mi tecito, entonces pues voy a estar tomándolo de vez en cuando. Supongo que van a haber cortes mientras lo vaya tomando. Y pues nada, vamos a empezar a platicar el tema del día de hoy, que a mí me encanta, así que nos vamos a poner a gusto. Van a decir, a ti te encantan todos los temas. Sí, sí, me encantan todos los temas, por eso los platicamos por acá. Pero el tema del día de hoy, más que gustarme mucho, ¿sabes qué? Me parece muy interesante, porque vamos a hablar acerca del arrepentimiento, que es un tema, híjole, creo que no lo hablamos mucho. Creo que no hay como tantos episodios de podcast acerca del arrepentimiento. Y creo que es un tema que a muchas personas los puede llegar a mantener despiertas en la noche. Entonces, pues vamos a empezar por ahí. Te voy a recomendar un libro buenísimo que se llama The Power of Regret. Es de Daniel H. Pink, me parece. Déjame, lo corroboro. Un minuto. Sí, Daniel H. Pink, que habla acerca de cómo los seres humanos vivimos el arrepentimiento, ¿no? Y al inicio explica que hay 4 formas de arrepentimiento que a nosotros los seres humanos nos mantiene despiertos por las noches. A la primera le llama foundation, que es este arrepentimiento que tenemos, este estrés también que tenemos de sentir que no construimos en su momento una base sólida para el momento de vida en el que estamos viviendo. Entonces, digamos que lo empezamos a sentir 30, 40 tal vez, en donde decimos, debí de haber hecho más, debí de haberme enfocado, a lo mejor ahorita tendría más estabilidad, no estaría viviendo las cosas de esta o esta manera. Entonces, la primera es esa, foundation. La segunda se llama boldness. Y boldness es acerca de esas conversaciones que me imagino que tú y yo hemos tenido acerca de, debí de haber dicho esto, debí de haber pensado esto, debí de haberme defendido de esta manera, debí de haber reaccionado de esta manera, debí de haber, entonces son todos esos deberías en conversaciones que pudieron haber sido esta misma mañana o hace 10 años y que nos empezamos como a cuestionar cómo habrían sido tal vez diferentes las situaciones si hubiéramos reaccionado de tal o cual manera y generalmente es como de esta parte de lo pude haber hecho mejor. La tercera es la moral, que pues es todo eso que a lo mejor hicimos, que tal vez pues estaba más inclinado del lado inmoral y, y pues nos causa cierta culpa. Entonces, no sé, me pasé un alto, y pues a lo mejor la vida de alguien corrió peligro, o eché mentiras, o a lo mejor yo eliminé el trabajo de alguien y nunca se lo dije, o yo saboteé el proceso de alguien y nunca se lo dije. Entonces, es esta parte como más moral. Y la última, que a mí me parece muy importante, es la conexión. Este último arrepentimiento es el que tenemos acerca de las cosas que pudimos haber hecho diferentes en una relación cualquiera o del tipo de conexión que pudimos haber tenido con ciertas personas que a lo mejor ya no están en nuestra vida, no necesariamente físicamente, o que justo ya no están en nuestra vida físicamente. Entonces, estas 4 formas de arrepentimiento son las que estudió, me parece que 16, 18,000 personas en más de 100 países para observar pues cuáles eran los tipos de arrepentimiento que más teníamos a la hora de dormir. Y a mí me llamó mucho la atención la última, la de la conexión justamente, la de cómo es que se nos dificulta tanto entender también que estábamos tal vez en distintos momentos de nuestra vida, que tal vez no valorábamos tanto la conexión y que es algo que repasamos y repasamos y repasamos acerca de cómo lo pudimos haber hecho distinto. Entonces, para mí, boldness y esta parte de connection se me hacen muy, muy juntas. Debería buscar este libro en español, no sé si está en español, para tenerte los términos en español,
pero sí me gustaría que nos concentráramos en el último, porque creo que muchas veces tenemos ciertos arrepentimientos acerca de cómo actuamos en nuestras relaciones. Y no me atrevería a decir que solamente de pareja, creo que también tenemos muchos arrepentimientos de pronto en cuanto a cómo actuamos en relaciones con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros abuelos, con nuestros amigos, con maestros, con muchas personas, ¿no? Porque a lo largo de la vida, mientras nosotros vamos creciendo, pues obviamente vamos creciendo y vamos obteniendo nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de tal vez, nuevas formas de conectar. Y entonces, tal vez estas conexiones que en su momento fueron tan importantes fallaron por una conexión sana y en este momento sentimos que podemos dar esa conexión sana, pero pues no estamos en ese mismo lugar, ¿no? Entonces, quiero que pienses en este momento, en estas relaciones que has tenido que todavía de pronto pasan por tu mente por las noches y que dices, chin, lo pude haber hecho mejor. Me pude haber comportado de una manera distinta, pude haber respetado de distinta manera los límites de esta persona, pude haber reaccionado distinto con esta persona, porque yo creo que traerlas a la mesa nos va a hacer darnos cuenta de, número uno, en qué periodo de tu vida fue, no para justificarlo, pero sí para entenderlo. Y número dos, cómo has crecido y qué te ha ayudado a crecer para que ahora puedas tener este nuevo tipo de conexiones. Y te voy a dar dos ejemplos. Lo vamos a hacer con familia y lo vamos a hacer de pareja, ¿ok? Vamos a empezar con el de familia. Creo que es como tal vez un poquito más sencillo. En el de familia, yo podría poner mucho el ejemplo. Creo que de papás, y voy a traer uno de abuelitos, de abuelita en específico. Mi abuelita, una persona que yo adoraba. Era la típica abuelita de las galletitas, la típica abuelita del tecito, justo, la típica abuelita de la música. Mi abuelita era una abuelita cristiana, entonces era una abuelita de las alabanzas a cada rato. Mi abuelita siempre nos despertaba cantando, o sea, siempre. Cuando yo no vivía en la misma ciudad donde vivía mi abuelita, yo vivía en Mexicali, mi abuelita vivía en Tijuana, yo soy de Tijuana, pero nosotros nos fuimos a vivir a Tijuana desde hace muchísimo tiempo, digo, a Mexicali. Y nosotros los veranos íbamos a Tijuana, entonces nos quedamos ahí en la casa de mis abuelitos. Y me acuerdo que mi abuelita siempre, 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 siempre nos despertaba cantando, nos tocaba así la puertita, obviamente no nos despertábamos, abría la puerta y nos cantaba una canción que todavía recuerdo perfecto. Y yo me acuerdo que me la cantaba desde chiquita, ¿no? Desde que tengo uso de memoria, pero me la cantó hasta grande. Mi abuelita falleció cuando yo tenía 20 años y ya tengo 26, casi 27. Y me acuerdo que hasta los 20 años me la cantó. Y yo me acuerdo que como a los 19, 20, sí decía así como, ya, abuelita, o sea, abría la puerta y la escuchaba decía, buenos días, chiquita, linda. Y decía muchas cosas la canción, ¿no? Pero desde que escuchaba eso, yo me acuerdo que ya más grande para mí era como, no, y me estresaba, y me estresaba. Mi abuelita falleció muy joven, pero me acuerdo que solía contar las mismas historias y eran historias como muy fantasiosas. Y yo me daba cuenta que, bueno, yo desde chiquita fui una niña así como muy de Santa no existe y esto y el otro. Entonces, cuando mi abuelita me contaba esas historias, me era muy complicado relacionarme con ella. Entonces, me acuerdo que también las historias de pronto las podía escuchar una, dos, tres veces, pero ya después era así como sí, ya sé cómo termina y sí, ya sé qué pasó. Y nunca, nunca se lo decía, nunca se lo dije, pero yo me daba cuenta en lo irritable que a mí me parecía. Y obviamente eso, ah, incluso ella estando todavía aquí, me causaba mucha culpa porque decía, es que ¿por qué eres así? O sea, ¿por qué te estresa? Nomás está cantando y nomás está contando sus historias que no le hacen ningún mal a nadie. ¿Por qué te estresas tanto? Y me causaba culpa, y me causaba culpa, y me causaba culpa. Y cuando falleció, fue algo que pensé por muchísimos años. Lo que haría por volver a escuchar esas historias de su boca, porque tenía una manera fascinante de platicar historias. Y yo no, yo lo pensaba y lo pensaba de las noches después de que falleció por años,
de lo debí haber disfrutado, lo debí haber pensado, lo debí haber escuchado, no me debí haber quejado, debí haber valorado cada vez que entró al cuarto cantando la cancioncita, pero no lo hice. Lo hice muchas veces, pero no lo hice las veces que me hubiera gustado hacerlo, ¿no? Y entonces así es como carcome la culpa, ¿no? Y en las relaciones igual. El mismo año en donde fallece mi abuelita, yo tuve una relación muy cortita, muy, muy cortita, pero en donde volteo a ver y digo, porque sí sé que completamente no estaba yo en esa relación, ¿no? En donde la verdad es que era muy insegura para empezar y sí había como cierta posesión, o sea, de que me sentía muy mal si salía y si salía y me decía así como que bueno, pues vamos los dos para que no te sientas excluida ni mal, era de pues te la va a hacer imposible en la fiesta para que nos vayamos y era una relación muy fuerte, o sea, duró muy poquito porque pues la verdad es que entre que los dos andábamos aprendiendo cosas no dábamos una, pero Pero sí recuerdo que ya después creciendo tuve una relación después larga, y ahorita que estoy en otra relación, que son las 3 relaciones que he tenido, sí en la siguiente relación dije como: "Chin", o sea, sí la regué, sí habían como muchas cosas que debía haber hecho distinto. Claramente también había muchísimas cosas que la otra persona pudo haber hecho distinto, ¿no? Pero responsabilizándome de lo mío, pues sí me di cuenta de que había varias cosas en las que yo no estaba bien. Y entro a esta nueva relación en la que sí duré mucho más tiempo, años, y, y mejoré muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y luego entro en esta nueva relación en la que ahorita tengo un poquito, no sé, ¿qué será? Unos 6 meses más o menos. Es que tenemos año y medio de conocernos, pero en relación tenemos 6 meses, en donde sí digo, wow, en mi otra relación que duró casi 5 años, a pesar de que crecí un montón, veo que en esta todavía crecí más. Entonces digo, y si hubiera aplicado ciertas cosas que creo que hubieran ayudado, que hubiera salido distinto, sin el afán de tal vez regresar a esa relación, pero de cómo habría sido yo distinta en esas relaciones, cómo habrían salido las cosas diferentes, qué hubiera pasado. Y también en esta parte de querer decir, quisiera que mi parte hubiera estado bien hecha, quisiera que con esto que ya crecí, por ejemplo, en esta relación en la que estoy actualmente, que es realmente siento que es la relación más sana que he tenido, pues realmente podamos poder decir, ok, si lo hubiera trasladado a estos otros espacios en personas que fueron sumamente importantes en su momento, ¿cómo hubiera sido distinto? ¿Cómo las hubiera hecho sentir distinto? Y cómo a lo mejor yo me hubiera sentido también distinta como persona. Pero la realidad es que también creces en base a experiencias y es a lo que voy. Porque el día de hoy en lo que sí quiero que nos enfoquemos mucho es en cómo lidiar con el arrepentimiento que tenemos de las relaciones y cómo lo podemos trasladar a otras relaciones en donde pues lo podemos disfrutar mucho más y tener relaciones muchísimo más conscientes a partir de lo que hemos ido aprendiendo. Porque muchas veces nos quedamos muy estancados en el arrepentimiento, ¿no? Yo lo viví, por ejemplo, te digo, con mi abuelita. Y no es que no haya sido linda, pero no sé, creo que siempre pensamos que podemos haber hecho las cosas mejor, ¿no? Y a lo que voy con todo esto, te decía, es cómo podemos trasladar entonces el arrepentimiento a las relaciones que mantenemos actualmente. Y yo lo he aprendido mucho, por ejemplo, lo que pasó con mi abuelita, actualmente lo platico o lo aplico mucho con mi abuelito. Mi abuelito es una persona que tiene 86 años y 500,000 historias, pero le encanta platicar también las mismas. Y bueno, yo no puedo hablar mucho de mi abuelito porque me pongo muy sensible, yo lo quiero mucho, es de mis personas favoritas en este mundo, pero una de las cosas que más nos gusta hacer es ir a cenar y tomar vinito. Y una de las últimas veces que lo hicimos, ahora que fui a Tijuana, él estaba contándome una historia y me dice, oye, ya te la he contado varias veces, ¿verdad? Y yo, ah, sí, pero pues tú dale, ¿no? Y me dice, no, es que bueno, te quiero decir algo.
las personas, siempre que una persona mayor o cuando una persona mayor te cuenta ese tipo de historias es porque no quiere que estas historias sean olvidadas. Y yo, de que, ¿cómo? Y me dice, pues sí, o sea, sé que en el momento en el que yo ya no esté, nadie va a saber de estas historias y me gustaría que hubiera alguien en el mundo que supiera estas historias que yo viví. Y a mí eso me dio un montón de sentimiento, porque mi abuelito tenía un grupo de amigos que se llamaban los 11 y ahorita quedan dos y mi abuelito. Y y para él es eso, o sea, como decir, viví experiencias tan lindas, viví experiencias tan bonitas que no quiero que queden olvidadas. Entonces, por eso las cuento y las cuento y las cuento, porque tal vez a alguien se le queden y tal vez alguien quiera contar esas historias a alguien más y tal vez de esa manera como que mi recuerdo se mantenga, ¿no? Y a mí eso es algo que me mató después de la cena que tuvimos, la verdad, me quedé pensando mucho en eso, porque creo que a veces estamos tan ensimismados y no nos damos cuenta de muchas cosas que suceden en nuestro entorno que tal vez nos podrían ayudar bastante a entender mejor nuestras relaciones y a aceptar varias cosas que nosotros les ponemos nuestro propio significado, ¿no? De, ah, es que no quieres hablar de otra cosa, ay, mejor yo te cuento de mi vida. Cuando también es importante ver, ¿no? Porque la otra persona tal vez reacciona o se maneja como se maneja y hasta dónde también nosotros podemos aceptar esa parte. Bueno, quitando este paréntesis, pues es con él con quien lo puedo aplicar bastante, ¿no? Porque ahora aprendo que así haya escuchado yo 500 veces la misma historia, hay 500 detalles que yo no sé. Entonces, por ejemplo, me podrá platicar la cena que tuvo con un amigo 500.000 veces y me la hace perfecto y también hasta me sabroseo con él esos momentos en donde ya sé cuando estás contando una historia y como que te emocionas porque ahí viene como la parte en donde sabes que hay una reacción de la otra persona. Me emociono con él, no por la historia, porque él te emociona. Y punto. Y a veces es eso. La historia, muchas veces sí, ¿eh? La historia que es la persona y lo emocionada que está contando esa historia, lo que nos llena el corazoncito de emoción. Y yo he aprendido, por ejemplo, a hacer más preguntas. A ver, o sea, sí me has contado 500 veces de la cena, pero ¿qué pasó antes de la cena? ¿Qué pasó después de la cena? ¿Qué pasó después? ¿Se volvieron a encontrar? ¿No se volvieron a encontrar? ¿Cómo ibas vestido? ¿Qué comiste? ¿Qué te gustaba hacer en ese tiempo? Oye, ¿a quién le platicaste lo que había pasado en esa cena en ese momento? Ahorita me lo estás contando a mí, pero en ese momento, ¿quién te ayudó? ¿Quién te apoyó? Todo esto creo que es algo que nos hace como armar muchas piezas de rompecabezas, que pues fue una lección que yo aprendí, ¿no? Y en función de relaciones, algo que aprendí bastante, pues sí fue esta parte de que este jueguito, por ejemplo, ¿no? De cortar y no sé qué, no se hace, porque al final del día sí cortas, o sea, y te van a agarrar en uno en donde sí terminas la relación cuando tal vez no querías hacerlo. Y yo creo que eso va muy alineado con cuida lo que dices, las palabras que dices. Creo que en el enojo somos súper valientes para decir un montón de cosas y pues luego nos damos cuenta de que tiene sus repercusiones, además de que son cosas que realmente lastiman a la gente, son cosas con las que la gente se queda pensando por muchísimo tiempo y que realmente le llegan a lugares muy profundos. Entonces, esa es una lección que yo sigo aprendiendo también y creo que también eso nos lleva también a ser muchísimo más conscientes del diálogo que tenemos con las personas y no solamente hablar por hablar, sino también ser muy inteligentes emocionalmente de decir, ¿sabes qué? Esto no lo voy a decir porque no lo diría en un momento neutral, porque lo voy a decir ahorita. Entonces, llévate mucho esta frasecita que te voy a decir. Convierte tus arrepentimientos en lecciones para que de esa manera puedas aplicarlas en las relaciones que tienes actualmente. Yo sé que si yo no hubiera convertido los arrepentimientos que tengo de relaciones pasadas a la relación que tengo actualmente, no tendría la relación que yo considero la más sana que he tenido, la más funcional que he tenido, porque pues realmente requirió el proceso de aprender mucho, de tener bastante experiencia para entonces poderlo aplicar aquí y que la relación sea sumamente distinta. Y yo sé que no fue solamente como lo que aprendí en cada una de mis relaciones, sino también lo que he crecido como persona, lo que me ha ayudado a resolver conflictos de una manera distinta, a hablar de manera distinta, a expresar mis emociones de manera distinta, a expresar el cariño, el amor de manera distinta. Y por ejemplo, con mi abuelito también. El hecho de poder hacer 500 preguntas a su
historia que ya contó bastantes veces, el hecho de poder, mm, creo que sensibilizarnos también a la historia de otros fue algo que él me enseñó mucho, mi abuelita me enseñó mucho a aprovechar los momentos porque la vida no la tenemos comprada, entonces también saber que hay cosas que después, o sea, tal vez en el momento pueden ser un poquito irritables, pero más tarde las extrañamos, ¿no? Y nuestro cerebro también nos hace extrañar ciertos estímulos que se quedaron muy grabados en nosotros. Entonces, pues en este caso para mí fue la cantadita todos los días en la mañana. Y bueno, pues espero que te puedas llevar esta lección muy valiosa de este episodio. Creo que puede ser un episodio muy sanador si por ahí te empezaste a conectar con lo que estamos hablando el día de hoy. Y ya sabes que si observo que hay algún otro material por ahí que te pueda ayudar, siempre te lo dejo en la cajita de descripción para que lo puedas descargar. Creo que son materiales que pueden ayudarte bastante en tu proceso. No son terapia, pero totalmente pueden ayudarte a seguirlo trabajando. Y bueno, ya nomás para terminar, vamos a sacar nuestra tarjetita el día de hoy. Vamos a sacar una tarjetita de mi juego de preguntas. Tú sabes que tengo un jueguito de preguntas que se llama Mates Ansiedad, que lo hice junto con Arte de Expresar para que también revises su perfil. Y son 96 preguntas para entender la ansiedad. Lo puedes jugar con tus amigos, con tu pareja, en el consultorio o solo contigo para contestar una pregunta diaria. Y vamos a ver cuál es la que nos toca el día de hoy. Muy bien. Vamos a revolverlas un poquitín. Y la pregunta del día de hoy es, ¿qué has hecho el día de hoy para mejorar la relación que tienes con alguien que quieres? Creo que se alinea súper bien al tema que hemos tocado el día de hoy. Entonces, pues vamos a darle un espacio para revisarlo durante la semana y tú y yo volvemos a platicar el próximo martes. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Gracias por escuchar este episodio. Si te gusta el contenido, síguenos en Instagram en @myhealthymindproject. También puedes escribirnos en podcast@myhealthymindproject.com. Mi nombre es Hannah Anda, soy psicóloga y terapeuta cognitivo-conductual. Te veo el martes en este espacio.